Muy bien, chicos. Vamos a comenzar con la clase. Primero pues vayan abriendo su documento de Excel con el que han estado trabajando. Aisha, ¿traes tu exposición? La memoria, ok. ¿Ya pasaste? No, ¿verdad? ¿Traes tu para exponer? ¿Tu material? ¿De qué función me escribiste la mínimo? Bueno, pero de efecto mínimo. Pero son definiciones. No es necesario. Si quieres la de máximo mínimo, que son como complementarios, puede ser, si no, no podríamos. Nada más. Pues sí que expliques cómo funciona, sus características y el ejercicio, el ejemplo para tus compañeros. Mandármelo, pero por el foro. Ajá. Ahí en el foro de la semana 12. Ahí mándamelo. Y ustedes, ¿no, chicos? Ya, ¿verdad? No, sí. Teníamos que enviar el saco de esa. Pero qué. Pero no lo hizo, ¿verdad? Aún así. ¿Y usted, Michelle? ¿Tú qué? Bueno, yo nada más les recuerdo que es parte de su calificación. Ahí ustedes. Bueno, voy ahorita mientras su compañera me lo envía para que se pueda compartir aquí en pantalla. Vamos a hacer unas preguntitas, a ver. Hacer unas preguntitas de repaso. Preguntitas de repaso como, ¿por qué no hacen sus exposiciones? No se quejen cuando vayan a hacer reprobando. A ver. Ahí estamos a 4. A ver, chicos, ¿cómo identifico una fórmula en Excel? ¿Cómo sé que estoy hablando de una fórmula en Excel? Dándole clic a la casilla. A ver, vamos a ver. Yo tengo esto y nada más le doy clic aquí y ya. O sea, la casilla. Hay un 77, ya, bueno, arriba aparece. Bueno, esto es para ver qué escribí, pero no me dice si es una fórmula o una función. ¿Cómo yo identifico una fórmula? Ok, la fórmula. Ajá. Bueno. La 12, que es en la que estamos. La fórmula
va a comenzar con el signo igual. Ajá, con el signo igual. ¿Ok? Bueno. Después, porque también la función comienza, ¿con qué? Con el signo igual. Hasta ahí estamos. Lo mismo. Pero ¿cómo sé que es una fórmula y no una función? ¿O cómo identifico una función? También puede ser otra pregunta. ¿Cómo identifico una función? De una fórmula. Signo. En la fórmula lleva signos. Ajá. Signos aritméticos. ¿Vale? Dice su compañero, dice, porque se ponen paréntesis, no siempre, o sea, sí podemos poner paréntesis, pero también en la función lleva paréntesis, ¿sale? Estos signos aritméticos, ¿qué pueden ser? Puede ser suma, resta, multiplicación, división, potencia, ¿sí? E incluso en la función que lleva, en vez de signos que lleva. Palabras predefinidas. Predefinidas. ¿Por quién? Por Excel. Por ejemplo, promedio, suma, el que ustedes ya pasaron a exponer, moda, ¿ah? El de sí, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bueno. Estos signos aritméticos, bueno, sí en ambos, tanto en la fórmula como en la función, lleva paréntesis, ¿sale? Este es opcional en la fórmula y en la función sí es obligatorio, porque dentro de los paréntesis que van, ¿qué se pone dentro de los paréntesis en una función? ¿Qué pronombre tiene? Sí puede ser variable, pero no siempre es variable. Entonces, tiene un nombre. ¿Cómo se llama? Empieza con A. Por ejemplo, en el de suma te dice número 1, número 2, número 3, así hasta 255 números. Ese número 1, ¿qué es? No me van a decir que es un número, porque no necesariamente. ¿Qué es? ¿No? ¿Ya lo enviaste? Ya. Semana 12, ¿no? ¿Sí fue la semana 12? Sí. En el foro. No tengo nada. A ver. Por eso quiere decir la semana 12. Ni en la 12 ni en la 11 está. Ah, dice su compañera Ilse, es un argumento. Sale. Lo que va dentro de los paréntesis son los argumentos. ¿Vale? Eso acuérdense, son los argumentos. ¿Qué es un argumento? Pues depende de cada una de las funciones, pero al final de cuentas es el dato que va a manejar esa función. Puede ser tanto otra misma fórmula, y eso se llama funciones anidadas. Puede ser una palabra, puede ser un número, puede ser una referencia a celda, ¿vale? Eso, cualquiera de esas. Ok. Dentro de la prioridad de signos aritméticos, vamos a verlo, pero traten de no ver su libreta, ¿sale? O sus apuntes. De los signos aritméticos, ¿cuál es el signo con mayor prioridad?
Exacto. El de mayor prioridad siempre va a ser paréntesis. Luego el que le sigue. Multiplicación y división. Hay uno antes de multiplicación y división. Potencia. Potencia y luego sí, multiplicación y división que van en el mismo nivel. Y luego suma y resta. ¿Vale? Suma y resta. ¿Ok? Y así manda o así se hacen las operaciones. ¿Vale? ¿Ya me lo enviaste? Bueno, ok. Mientras, es que terminando lo de su compañera, ¿vas a exponer? En las otras clases pueden exponer, pero van bajando de puntos como no tienen ni idea. O sea, sí, van bajando de puntos. Y si es una función repetida, ni siquiera se los voy a aceptar. Entonces, bueno, ahí ustedes. Pero en cada clase que no entreguen es son puntos menos, ¿eh? Entonces, bueno, ya ustedes si se esperan al último momento y ya vale su exposición 0, que la tengan. ¿Ya quedó en la 12? Sí. Bueno. Ok, vamos a escuchar a su y después descargas. Vamos a escuchar a su compañera. Después de hacer la actividad con su compañera, voy a mostrar una herramienta que les va a ayudar para identificar cualquier función, ¿vale? Aquí lo tenemos. Entonces, bueno, aquí está el micrófono para que te acerques. Buenos días, compañeros. A mí escogí el tema de mínimo, que va junto con máximo, igual, es parecida a la función. Entonces, bueno, les explico primero la de máximo y después la de mínimo, que van juntas. La función máximo muestra el valor máximo de un rango de celdas. Su síntesis es de máximo un argumento o dos, etc. La función mínimo muestra el valor mínimo de un rango de celdas. Su síntesis es mínimo argumento 1 y argumento 2. La función media muestra el número situado en la posición central. Ajá. Y bueno, está igual a media. Este grupo de amigos que realizó, que es toda la parte de nombre, gasto, todo eso, se hace una salida para una convivencia. Se calcula el promedio, mediana, máximo y todo eso para saber cuánto dinero será devuelto y lo mínimo que puede ser. A quienes gastaron más y así. Bueno, como que en general. Los cálculos de cada... A ver, no lo leamos, explícalo. Bueno, después de decir esto sí, claro, bueno, esto de función mediana. Máximo, mínimo, ajá, y después, ¿qué dijiste? Que cuando ya está todo hecho, pues obviamente de ahí salen todos los resultados. Está los promedios de cada, lo que sobra, falta. Pero tu función es máximo y mínimo, o solo mínimo. Mínimo, solo mínimo, ok. Háblanos de mínimo, no metas otras funciones, solo mínimo. Pues el valor mínimo, no sé, por decir 1%,
es lo mínimo que se puede hacer de las el número de lo que sea ya, bueno, del número que sea, de la cantidad que sea. ¿Cuál es el argumento de la función mínima? ¿Cuál es la sintaxis? Esa, bueno, es que ya viene la mediana porque ahí se sube. La de mínimo. Es que mediana, promedio son otras funciones. Sí, como que me fui. Ya, te voy a decir por qué no quiero que me las digas, porque si no, en vez de evaluarte una, te voy a evaluar 4 o 5. Sí. Entonces, si me vas a tener que explicar 4 o 5, y no, nada estoy pidiendo una, enfócate en eso. ¿Tú quisiste mínimo? Ok, en mínimo, únicamente mínimo. ¿Vale? Porque si me estás explicando la de máximo, la de media y todo, no, ¿vale? Sí. Solo la de mínimo. Sí, ¿Cuál? Bueno, pues solo es el valor mínimo de las de una cantidad. Ok, eso sí nos queda claro y es la descripción. ¿Cuál es la sintaxis? Sintaxis, acuérdense que es la forma en cómo se escribe, en este caso, una función. ¿Cuál es la forma en cómo se escribe la función? Pues igual era de argumento 1 y 2. ¿Qué es argumento 1 y qué es argumento 2? No le gusta eso. Va. Argumento 1, argumento 2 y este en particular. ¿Sabes cuál es el número máximo de argumentos? ¿De mínimo? ¿De la función mínimo? No, ok. La cantidad máxima de argumentos son 255 en esta función de mínimo. ¿Qué es argumento 1, argumento 2 y así consecutivamente hasta 255? Tienen que ser números o referencias de celdas donde contenga un número. ¿Vale? Eso, simplemente, habla de números. ¿Por qué? Porque va a indicarnos, como dijo su compañera, el valor mínimo dentro de un rango de datos. Entonces, yo elijo 10 números y de esos 10 números me va a decir cuál es el número más pequeño. ¿Sí? Por lo tanto, los argumentos tienen que ser números o referencias a celdas donde contenga números. ¿Vale? Esos son los argumentos. Ok, va. El ejemplo es lo de la tarjeta de acá. Ajá. Ajá. Bueno, igual no. Aunque me fui más a los varios, todos los puntos. Entonces, ok, vamos. Esto obviamente no le hacemos caso y solamente el de mínimo a esto. ¿Vale? Ajá. ¿Nos lo explicas, por favor? Pues de ahí ya hicieron todo lo de los gastos y la suma. Fue la suma y todo eso, entonces queda un mínimo de y el máximo. Ahí se hace una ahí ya se calcula todo el promedio. Va lo mismo, no me metas otras funciones que no. No me metas unas funciones que. ¿No? ¿Esto? No. No, es más, se lo voy a borrar. Lo voy a borrar porque no tengo permiso. Porque no le diste con permisos. Pero bueno, esto no lo puedo borrar. Ni esto. Esto, solo enfócate en esto. Explícanos ahí tu tablita, porque como que no nos has explicado lo básico. ¿Cómo sacaste esto de mínimo? Esto de mínimo.
de lo mínimo que es lo de sus datos que se haya. ¿Los convenció tu compañera? Sí, sí, porque no hizo tampoco la exposición. Y cuando le toque no quiere que le digan nada. A ver, no, es que tiene, o sea, ahí está, yo no le puse esa tabla, ¿eh? ¿Tú la buscaste o se te ocurrió? No sé, explícanos esa tabla para poder comprender ese mínimo, ese 250, ¿qué es? Porque si no, yo veo puros números, pero no sé a qué te quieres referir. Eso es cuestión de ello. No, o sea, te podemos preguntar para ayudar. Ah, sí, claro, le puedes preguntar para ayudarle, pero no darle una respuesta porque le no sé, a lo mejor la Miss quiere preguntar qué significan los 800. Bueno, son la cantidad de pesos que gana. Ah, explica la tabla. Esta porque estamos de acuerdo que esta tabla no queremos, no nos importa eso, entonces vamos a suponer que no está, pero esto sí nos importa, puesto que de aquí se saca ese valor. Bueno, pues esto, si la explico, voy a explicar que eso es la suma. Se saca un promedio. No. Es más, si me vuelves a decir una promedio, mediana y máximo, te da unos puntos a tu exposición. Porque no necesitas esas palabras para explicar tu tabla. Pues es el mínimo que se puede. No, a lo mejor es de traen sus fuerzas. Sí, dice trae 200. Ajá. Ok, no te estreses. A ver. Esta tabla no me vas a mirar. Esta tabla trae el nombre de personas y trae una columna que dice el gasto. ¿Vale? Ok. Estos gastos, ¿sí? Son de los que hicieron cada una de estas personitas. ¿Sí o no? Sí. Ah. Entonces, el mínimo que es. Por ejemplo, lo mínimo que tenían que trabajar. Que trabajar. ¿No? Este mínimo es el gasto, sí es el gasto mínimo, pero del grupo de personas. Porque sí que dice el gasto, lo que gastó, lo mínimo que gastó, te preguntaría en relación a quién. Bueno, de estas personas, el gasto mínimo fue 250, que corresponde a Marta. ¿Vale? ¿Por qué es importante que expliquen esto? Porque aquí en su sintaxis dice de dos establecidos, está considerando estas personas, no nada más una, son de todas estas personas. ¿Ok? ¿Ok? Pregunta. ¿El libro lo sacas, lo hiciste tú o lo descargaste de algún lado? O sea, este archivo. ¿Lo hiciste tú o lo descargaste de algún lado? Que ya venía así. Ah, lo hice yo. ¿Sí? Sí.
Ok, Y tengo, bueno, seguro que lo hiciste tú. sí, maestra. Bueno, Bueno, la tabla entonces sí la- para reponer lo que tu calificación, porque no prácticamente no explicaste nada, Sí. quiero que hagas, quítale el permiso para que lo podamos modificar, le quitamos esto de mediano y ya que quede mínimo. Pero acá no. Ahí entonces, si lo haces, pero no ahí para que tus compañeros. Estas, no ves aquí porque es como otra pantalla. Quítale la de suma, promedio, mediana y máximo. Queda solamente la de mínimo. Ah, pero solo tengo que mandar al Desde ahí, porque es el mismo archivo. Y en tu intuición dice que es salir. Es algo de eso lo que necesitas usar. No. Para volver a eso. Y el de máximo también. A mí mínimo de tal, mínimo de tal. Mínimo de tal.
es y el cuadrante es el verde. Creo que seguro. Es un cuadro, es un cuadro, no está en celda, ¿no? Seguro lo cita el cuadro entonces. Es un cuadro, no sé. Selecciona de la escritura, selecciona el cuadro, no el texto. Cuadro, ahí. Suelta, suelta, suelta. Quítalo, bueno. Pero no le des con mouse. O templado o mouse, una de las dos. Cortar, 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 cortar. Así. Te corta el texto. Seleccionas el historia. Esto, no. ¿Okay? Todo esto no va, pero sí necesitamos esto sí lo necesitamos. Esto lo borramos porque no lo necesitamos. Pero, ¿además? No era necesario. ¿Okay? A ver, chicos, van a hacer la tablita que tiene su compañera, van a poner mínimo en otra parte y pues, los datos, los números pueden ser números que ustedes tienen, precisamente los que trae su compañera. Lo que sí es que son 9 personitas, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, sí, 9 personas. Entonces, 9 datos, ¿vale? Y hagan su función de mínimo.
¿Vale? Pero sí la misma cantidad, o sea, si son 9 personitas, que sean 9 personitas. ¿Sabes? La cantidad sí no. En la letra ajá. Es mínimo, pero no. No. Dice número 1. América, ¿qué sería el número 1? ¿Qué tienen que poner ahí? ¿En dónde? En la función de mínimo. Es que en la función dice mínimo número 1, coma número 2, coma y así. ¿Qué tienen que poner donde dice número 1? A ver, cuando hablemos de una función única de la función, porque la fórmula usamos signos aritméticos, o sea, aquí no aplica, pero ¿dónde se aplica eso en la función? En la función, en los argumentos, aquí en los argumentos, pueden ser números, ¿verdad? O sea, por ejemplo, yo aquí le escribo igual suma, abro paréntesis y aquí dice número 1. O sea, un número. Voy a poner el número 5, 6, cerrar. ¿Sí? Pongo números. Puede ser texto. El texto es como el ejemplo de 5.
este argumento que llama valor sí verdadero es texto. ¿Cómo sé que es texto? Porque está entre comillas. Puede ser, y depende de la versión, puede ser doble comilla o sencilla. Eso ya es como el argumento, o más bien como la plataforma se nos permita. O es sencilla como yo lo dibujé aquí, o es doble como está en la pantalla. ¿Sale? Entonces, puede ser texto. Bueno, si no es número o no es texto, tal cual que escribas ahí el texto, puedes usar estas dos opciones. Referencias celdas, que cuando digo referencias celdas me estoy haciendo la que tengo que poner la ubicación de una celda. Ejemplo, A1. ¿Vale? Una ubicación. O puede ser un rango de celdas. Voy a detenerme en este. Cuando yo digo referencias celdas, tengo dos opciones. La referencia celdas absoluta y la referencia de celdas relativa. A ver, esto lo vimos en la clase pasada. ¿Se acuerdan que, bueno, lo vimos pero de rápido, pero bueno, aún así. ¿Se acuerdan que les dije que es referencia absoluta? O más bien, ¿cómo sería un ejemplo de referencia absoluta? Un ejemplo de referencia absoluta. Cuando está fija una celda. ¿Y cómo sé que está fija una celda? Antes de la columna y antes de la fila. ¿Sí? Una relativa es como siempre la han trabajado. ¿Vale? Esta es la celda A1, pero es absoluta por poner el signo de pesos. Hay algo que puede decirse mixto. Voy a poner nada más para que vean ejemplos. Mixto. El mixto es cuando usas algo así. ¿Qué es esto? La columna es absoluta, pero la fila es relativa. ¿Vale? Y aquí es diferente. La columna es relativa y la fila es absoluta. ¿Qué quiere decir? La diferencia entre esto es que siempre va a ser la columna A, pero la fila va a poder ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Y la fila siempre va a ser 1, pero la columna puede ser A, B, C, pero siempre va a ser B1, C1, D1 y eso, ¿vale? O la relativa. Y ahora, el rango de celdas, ¿saben cómo indicar que están hablando de un rango de celdas? Yo supongo que sí, porque lo han estado manejando, pero no sé si sepan que lo que manejan se llama rango de celdas. ¿Alguien sabe? ¿No? Lo que acaban de hacer, seleccionar, sale varias celdas. Tú puedes seleccionarlo, pero si no quieres seleccionar, ¿cómo se visualiza? O yo en una función, ¿cómo visualizo que están usando pues justamente un rango de celdas? Pues porque pongo primero, la primera celda y voy a poner 2 puntos. La última celda. Y así en vez de seleccionar, se hace siempre y cuando sean consecutivas. Si no son consecutivas, no funcionan. Tienen que ser consecutivas. Por ejemplo, a ver, si yo tengo aquí, esto ya es como para terminar, ¿verdad? Yo tengo estos números. Es más, tengo
tengo estos números, ¿sale? Y yo lo que quiero hacer es sacar la suma. De todos estos números, yo puedo seleccionar, ¿ok? ¿Y qué es lo que se visualiza aquí? La primera columna, 2 puntos, la última, perdón, celda, ¿sale? Ok, si no es así, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cuál es la primera celda? A1. 2 puntos, ¿cuál es la última celda? B6. O si quiero solo de una columna, sería A6. ¿Sí? O si quiero las dos, por ejemplo, hasta el B2. B2, ¿sale? Entonces pongo la primera celda y la última celda, pero debe de dividirse con 2 puntos. Eso me da a entender que es un rango, ¿sí? ¿Hasta aquí estamos bien? Bueno, ok. La siguiente clase voy a poner aquí ejercicios de referencia absoluta y referencia relativa. Esto acuérdense porque les voy a preguntar comenzamos con la actividad, acuérdense. Les voy a enseñar una herramienta para entender cualquier función. Es importante que no la conozcan. Entonces les voy a enseñar eso. Y ya, ¿sale? Pero sería hasta la otra semana, ¿no? Entonces, chicos, guarden esto aquí en donde hicieron la tablita de su compañera. Recuerden que ustedes tienen que poner que mínimo, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí le van agregando, le van haciendo estos cambios. Y si no es bueno, estamos viendo la siguiente clase, chicos. La base 3. Iba a decir que ¿Perdiste todo? sí, ¿Por qué perdiste todo? bueno,